Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyase su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio sobre las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Versículo 25. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Señor, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, suplicando tu oportuno socorro. Ten misericordia, Señor, del predicador. Apiádate de este vaso de barro y honra, respalda tu palabra, pero al mismo tiempo trae convencimiento de pecado sobre cada uno de nosotros, en especial a aquellos que están en este lugar y no te conocen. Que al final de todo lo hablado en esta mañana podamos, oh Señor, abandonar toda evidencia de una religión sin transformación, que podamos reflexionar la realidad de tu venida y podamos vivir para tu gloria. Asístenos, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Nueva York, por fin llegó Balbuena. Esta es probablemente, si no la más, una de las más famosas películas grabadas en la República Dominicana. Y esta película narra la historia de un personaje de la televisión llamado Balbuena, creado por Luisito Martí, y narra el anhelo de este hombre viudo que tenía el sueño norteamericano, ir a los Estados Unidos. Él había enviudado, no tenía dinero, pero se topó con un amigo llamado Fellito, que le dijo: si tú vendes tu casa, tú puedes llegar a Nueva York. Nueva York es como llegar a la gloria. Así mismo se lo vendió. ¿Qué hizo Balbuena? Balbuena hipotecó su casa, le dio el dinero a su amigo Fellito y tomó un avión en busca del sueño norteamericano. Para desgracia de él, se topó en el aeropuerto con un hombre inmenso que le decían el Flaco. Y él dijo: si este es el Flaco, la cosa aquí en Nueva York está buena. Se topó con dinero en la calle y dijo: la cosa sigue buena. Fellito le había dicho que el dinero se colectaba como se colectan las verduras. ¿Cuál es el problema? Que al pasar el tiempo, aquellas expectativas que él tenía no coincidieron con la realidad. Y él pasó muchísimas dificultades. Manteniendo la distancia enormemente, este pasaje nos muestra la venida del Señor, expectativas versus realidades. Expectativas versus realidades. Y lo que me propongo a la luz de este pasaje es que podamos ver que ante la inminente venida del Señor, podamos apartarnos de la religión sin transformación, porque es un camino de juicio y de condenación. Lo voy a repetir. Ante la venida de Jesucristo,
ante la venida del Señor, apártate de toda religión sin transformación, porque es un camino de juicio y de condenación. Como habíamos visto en los sermones anteriores acerca de Amós, Amós está predicando a esa parte del norte de Israel. Él es un profeta del sur y él va con un llamado al arrepentimiento. Vimos los versículos del 1 al 17, un canto de un funeral, la advertencia poética de Dios hacia la nación de Israel, un lamento ante la falta de arrepentimiento de esta nación. Ahora, desde los versículos 18 en adelante, Él les va a dar argumentos acerca de la religión muerta y de los efectos que ésta produce en ellos. Y lo primero que vemos es que la religión sin transformación es un camino de condenación, porque crea una falsa seguridad. Una religión que no produce cambio es peligrosa porque crea una falsa expectativa, una falsa seguridad. Versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. Y mira la pregunta: ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿A qué se refiere con el día del Señor, el día de Jehová? Evidentemente el Antiguo Testamento, al hablar del día del Señor, se refiere a un día en el que Dios interviene. La mano de Dios poderosa está interviniendo. Era muy conocido este término, el día del Señor. Usted lo puede ver cuando Dios separó el mar Rojo, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, cuando la muralla de Jericó fue derribada. Llegó el día del Señor en ese sentido. Y ellos entendían claramente lo que eso significaba. Era la aparición de Dios manifestada fundamentalmente con dos propósitos: para bendecir a su pueblo y para destruir a sus enemigos. Ellos están anhelando que llegue el día del Señor, que se manifieste aquel día para la derrota de sus enemigos y para bendición de ellos. Ellos tienen grandes expectativas. Aquel día será de gloria, aquel día será de luz, aquel día será de regocijo. ¿Cuál es la razón? Ellos tienen un sistema religioso y tienen falsas expectativas. Ahora Amós está diciéndole, eso es todo lo contrario. ¿Para qué ustedes quieren que Dios venga? No va a ser de victoria, no va a ser de bendición, no va a ser de brillo, no va a ser de luz. Sé que probablemente hiera algunas susceptibilidades. ¿Usted se acuerda del campeonato mundial de béisbol? Le ganamos a Nicaragua y todo un estadio decía: queremos a Puerto Rico, queremos a Puerto Rico. Tristemente perdimos de Puerto Rico. Y la pregunta: ¿para qué queríamos a Puerto Rico? Todo un estadio enmudecido ante la derrota de Puerto Rico, que sufrimos ante Puerto Rico. ¿Para qué quieres la venida del Señor?, les está diciendo Amós. Ustedes están pensando algo y no es así. Será de derrota, será de calamidad, será de maldad. No habrá victoria, no habrá bendición, no habrá brillo cuando Dios se manifieste. Y ese mismo Dios que ustedes han visto en su favor vendrá en su contra. Ahora, hermanos, aquí vemos en ellos mucha emoción, pero no hay convicción de pecado. Vemos en ellos muchos deseos, pero no hay fidelidad a Dios. Mucha jerga religiosa, mucho lenguaje religioso, pero no hay una transformación genuina en sus corazones. Las viudas, los pobres, los menesterosos están sufriendo en la nación de Israel. No hay justicia, como hemos visto, para el pobre. No hay misericordia. Ellos no están representando a Dios ante las demás naciones. Pero ellos tienen una falsa expectativa de seguridad. La falsa religión les está haciendo creer que ellos están bien delante de Dios. Pero mira cómo dice el versículo 19, esa falsa sensación que ellos tienen de escapatoria del juicio.
pero no habrá escapatoria. Mira cómo Amós lo ilustra. Léelo conmigo, por favor, el versículo 19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con un oso. O como si entrara en su casa y se apoyara la mano en la pared y le muerde una culebra. Comparación es triste. Me salvé de un león. Señores, me iba a matar un león y cuando tú volteas ahí viene un oso. Llegué a mi casa, por fin llegué a mi casa y prende la luz y hay una serpiente que te muerde la mano. Oscuridad en vez de luz, versículo 20. No será el día de Jehová tiniebla, sino luz, y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Oscuridad como la boca de un lobo, sin rayo de luz. No tendrán esperanza. Ellos están confiando en una religión, pero esa religión no le va a salvar. ¿Usted recuerda en nuestro país, Televisión Nacional, una entrevista de un funcionario? Él va a hablar de lo exitoso que ha sido, de los proyectos que ha construido, de cómo ha cambiado el transporte en la ciudad de la capital. Maquillaje, luces, cámara, acción. Y él está muy contento, pero de repente la periodista le dice: ¿y qué usted dice de esta declaración de impuestos? ¿Y qué usted dice de estos papeles que fueron descubiertos en Panamá? ¿Qué usted tiene que decir de esta persona que tiene dinero a su nombre? Y aquel hombre, en lo que él pensaba sería la entrevista de su vida para proyectarle positivamente, se convirtió en la entrevista en la cual él perdió toda su reputación, su moral, y dio paso a investigaciones judiciales. Esa es la misma condición en la cual está el pueblo de Israel delante de Dios. Ahora yo te pregunto, amigo, que estás aquí, ¿estás tú preparado para darle la cara a tu Creador en esta mañana? O al igual que ellos, estás confiando en una seguridad de una religión evangélica. ¿Realmente quieres tú que Cristo venga? Usted ha oído cuando alguien muere: en paz descanse, EPD. Pero realmente todas las personas que mueren descansan. Nosotros sabemos que no. Por eso, si te vas a olvidar de algo, no te olvides de esto que te voy a decir. Si la religión que tú tienes no produce transformación, yo te ruego que cambies de religión. Si la religión que tú tienes en esta mañana no ha producido cambio en ti, todavía tú estás a tiempo para cambiar de religión. Este es el llamado que Amós les está haciendo a este pueblo de Israel. Ustedes no tienen una correcta relación con Dios. Hermanos, pero al igual que ellos hay un peligro. Nosotros podemos confiarnos en una religión que no produce transformación, malinterpretar lo que significa ser el pueblo de Dios. Acordaos que Amós no le está hablando a reggaetoneros incrédulos que están fumando droga. Él está hablando a un pueblo que sábado tras sábado va a la sinagoga, diezma, ofrenda, canta himnos a Dios, lee la Torá, tienen la palabra de Dios, pero no hay transformación. Vivir vidas religiosas sin tener temor a Dios, tolerancia al pecado, terminar siendo enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros en esta religión que ellos tenían. ¿Alguna vez tú has tomado un examen y tú dices: wow, 100, le saqué 100 el examen? Sales a la puerta a hablar con un amigo y te das cuenta que tiene 3 malas. Sigues bajando la escalera, habla con otro más y ya van 5. Abres el libro y ves que hay 6 más. Tomas la nota de la libreta
Y ya cuando vas camino a tu casa vas rogando al Señor que por lo menos llegues a 60. Como que han venido muchas cosas a la memoria. Ellos están creyendo que están bien delante de Dios, pero están mal. Porque a pesar de que ellos tenían al Dios de Israel como su estandarte, ellos vivían como los demás paganos. Somos israelitas, pero no conocemos al Dios de Israel. Hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros, aún en la manera como nosotros evangelizamos. Rápidamente, ve conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 17 al 23. A veces nosotros evangelizamos vendiendo un viaje a Nueva York. Ven a Jesús y todos tus problemas serán resueltos. Eso no es bíblico. Probablemente a muchas personas vienen a Jesús en los países musulmanes y la familia lo entrega para que lo maten. Ven a Jesús y probablemente tus amigos se van a burlar de ti, te van a dar la espalda. Mira cómo inicia el Evangelio, versículo 17. Porque en el Evangelio, Romanos 1, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria. ¿Qué hicieron? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo inicia el Evangelio? Una mala noticia: la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre todo incrédulo que no viene a Cristo en fe y arrepentimiento. Y si mueres en esa condición, irás a la condenación eterna. ¿Y qué hago? La buena noticia, el evangelión. Cristo Jesús murió por tus pecados para darte esperanza ante la justa ira de Dios. El día del Señor será glorioso, pero para aquellos que vienen a Cristo en fe y arrepentimiento. Pero ellos no tenían esperanza. ¿Por qué? Porque ellos tenían una seguridad en una falsa religión sin transformación. Ahora la pregunta: ¿cuál era la razón? ¿Por qué ellos estaban tan confiados en una religión sin transformación? ¿Por qué ellos tenían esta falsa seguridad, esta falsa confianza? Punto número 2. La religión sin transformación es un camino de condenación porque promueve la salvación por obras. ¿Cuál es la razón de su confianza? Ellos estaban confiados en las obras que ellos hacían. Versículo 21. Mire cómo dice. Ahora es Dios quien habla a través del profeta. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no los escucharé. No escucharé la salmodia de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí hay un cambio de discurso. Ahora es Dios quien toma la palabra. Mira, hermanos, ellos tenían falsas esperanzas acerca del día del Señor, pero al mismo tiempo ellos tenían su confianza puesta en las buenas obras que ellos hacían. Por eso una religión sin transformación es un camino de condenación, porque promueve una salvación por obras. Ellos estaban con obras. Aborrecí, abominé solemnidades. Hacían fiestas solemnes, cargadas de legalismo, idolatría, falta de arrepentimiento, injusticias, pecados sexuales, inmoralidades. Y aquí Dios dice: sus fiestas, sus holocaustos, sus ofrendas de cereales,
sus cánticos yo no los voy a recibir. Es Dios quien está diciendo: yo odio, aborrezco, no soporto, no puedo escuchar sus alabanzas. Quítenme de mí ese escándalo. Aborrezco esas fiestas. Probablemente Amós está llegando a una de las celebraciones idolátricas que ellos están haciendo en Betel. Y él dice: ustedes están ofreciendo animales sacrificados, celebrando ofrenda de paz, ofrenda de cereales, pero no me aman. Es un ritualismo muerto. Yo estoy lejos de su corazón. Usted recuerda Lucas 18:9, el fariseo, él iba temprano al templo y decía: Señor, yo te doy gracias, porque tú sabes que tú hiciste 2 hombres. Tú hiciste a todos estos pecadores y me hiciste a mí. Yo ayuno, yo ofrendo, yo oro. Yo no soy como este publicano, como este pecador que está allá. Él estaba perdido a pesar de tener toda la religión del mundo. Ahora a mí me llama la atención todas las asambleas, en vez de ser un olor sacrificial que suba delante de Dios, es un hedor. Todas las asambleas, ofrendas, si me hacen sacrificio, holocausto, no lo recibiré. No puedo mirar esas ofrendas ni holocausto. Un rechazo total. No miraré, no escucharé esas ofrendas que estaban dispuestas para ser quemadas y que ese humo subiera como olor fragante y Dios perdonara el pecado. Eso tampoco yo lo voy a recibir. Esas ofrendas son rechazadas. Malaquías, oiga cómo estaba el pueblo. Malaquías capítulo 1 versículo 10. Dios dice: oh, si uno de ustedes se atreviera y cerrara las puertas del templo para que no encendieran fuegos inútiles en mi altar. No estoy complacido con vosotros, dice el Señor Todopoderoso, y no aceptaré la ofrenda de sus manos. Ellos están en afrenta delante de Dios. Y lo más triste, ellos creen que están bien, porque tienen una religión, porque tienen hábitos, porque practican ciertos hábitos. Yo te pregunto, ¿por qué tú estás aquí en esta mañana? ¿Qué te motiva a estar aquí? Pudiendo tú estar en un río, en una playa. ¿Estás tú aquí porque es domingo y hay que ir a la iglesia? Antes tú eras católico y ibas a misa, ahora eres creyente y vienes aquí. ¿O estás tú aquí consciente de que el Rey de Reyes, creador de todas las cosas, demanda adoración? ¿Estás tú aquí con un espíritu contrito y humillado para escuchar su palabra, ser confrontado con tu pecado y tener la disposición de arrepentimiento? Dios no solamente rechaza ese tipo de práctica. Mira la centralidad en el verso 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Apártense, vengan a mí, hagan justicia. Yo soy el Dios de la justicia, de la misericordia. Búsquenme a mí para que ustedes puedan vivir. La voluntad de Dios es esta: que ellos tengan misericordia de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los necesitados. Que esa religión pueda ser evaluada y produzca una verdadera transformación. Un estilo de vida cambiado. Dios les está llamando al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran tan religiosos que no se arrepintieron. Ellos eran tan religiosos que no habían venido a Dios en busca de redención. Que el arrepentimiento sea como un río, que la justicia corra por todo el pueblo de Dios. Arrepentimiento, perdón de pecado, justicia. Que se proclame la verdad. Qué gran incoherencia. El pueblo de Dios, el pueblo del Dios justo es un pueblo que practica la injusticia. El pueblo del Dios santo es un pueblo que vive en inmoralidad. El pueblo del Dios misericordioso que le rescató de Egipto es un pueblo que no tiene
misericordia. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado ir a una boda? ¿Usted ha ido a una boda y ve lo hermoso de la boda? El novio, la novia y todos los invitados bien arreglados. Pero es muy común que en las bodas, aún en las no cristianas, se pare alguien con una Biblia y la abra y lea en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 en adelante, hablando del amor, el cántico del amor. Muchos creen que Pablo escribió este pasaje para un matrimonio, pero nada más lejos de la verdad. La iglesia de Corinto tenía todos los dones y también todos los pecados. Pero cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, reflexiona, se da cuenta que lo que les falta a ellos, a pesar de tener todos los dones, a pesar de tener todas esas cualidades, es que ellos no aman a Dios genuinamente ni aman a su prójimo. Por eso Él les dice: ustedes pueden tener amor, hablar todas las lenguas angelicales, hacer todas las obras del mundo, entregar su cuerpo para ser quemados, pero si ustedes no aman a Dios y no aman al prójimo, eso no sirve para nada. Ustedes pueden entonar las mejores canciones y si no la hacen con un corazón delante de Dios sacrificial, eso no sirve para nada. Nada soy, de nada sirve. Eso tiene implicaciones para nosotros. Porque al igual que en los días de Amós, porque al igual que en los Corintios, nosotros podemos estar confundidos y equivocarnos. Activismo religioso no es sinónimo de arrepentimiento. Ser muy activo religiosamente no es sinónimo de tener una correcta relación con Dios. Una adoración falsa es aquella que surge de corazones que no están interesados en vivir para la gloria de Dios. Ellos utilizaban aquellos sacrificios como excusas. ¿Recuerdan a Jesús lo que dijo? Mateo 7, 21 en adelante: no todo aquel que me dice Señor, Señor, en tu nombre hice, demonios, sané, obré, entrará al reino de los cielos. Tú puedes obedecer a Dios sin amar a Dios. Hay gente que obedece algunos mandamientos de Dios por temor al infierno, temor al hombre, para no perder su reputación, por temor a la familia. Quizás estar en una congregación para que le ayude con la crianza de los hijos. Eso es importante, sí, pero no es lo más importante. Pero hermano, hay algo a resaltar con respecto a estos israelitas. ¿Cuál era la relación que ellos tenían con la palabra de Dios? Ellos estaban hablando, escuchando al profeta, pero ellos no querían escuchar al profeta. Ellos leían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero no le hacían caso. Eso nos puede pasar a nosotros. Escuchar la palabra de Dios una y otra vez, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la confesión, el llamado al venir a Dios, el llamado a crecer en nuestra relación con Dios, el llamado a asumir con seriedad el camino del Señor. ¿Qué tú haces cuando tú lees las Escrituras? ¿Acaso eres confrontado con tu pecado? ¿Tienes la disposición de apartarte en humildad del pecado y clamar a Dios por misericordia? ¿Usted recuerda de Pedro? Pedro caminó con el Señor, estaba en la transfiguración, caminó sobre el agua, vio a Cristo resucitado, sanó un cojo en el templo, levantó un paralítico llamado Eneas. ¿Y saben lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19 al 21? Él no dice, porque yo vi la transfiguración de Cristo, porque yo caminé sobre las aguas. ¿Sabe lo que dice Pedro? Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Las Escrituras. Y mira lo que dice Pedro: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ustedes tienen las Escrituras,
la palabra profética más segura. Ellos tenían la voz de Dios, pero ya ellos estaban dispuestos a no escuchar. La religión sin transformación es un camino de condenación porque da falsas expectativas. Es un camino de condenación porque promueve una salvación por obras que es de condenación. Pero hay un tercer elemento. La idolatría o la religión sin transformación es un camino de condenación porque rechaza la salvación por gracia. Versículo 25, léalo conmigo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Keliún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que hiciste. ¿Qué le está diciendo Dios a través del profeta? Yo los salvé a ustedes por gracia, por misericordia, con mano poderosa. Pero aún así, ustedes en vez de rendirse a mí, aún en medio del desierto, seguían adorando los dioses de las naciones paganas. Yo no los amé a ustedes porque ustedes me estaban ofreciendo sacrificio, porque en el desierto los sacrificios no se podían llevar a cabo. Yo no los amé a ustedes porque ustedes se están portando bien y porque están orando y buscando mi rostro. Al contrario, yo toleré su pecado en medio del desierto. ¿Usted se acuerda, Éxodo 31:4, cómo ellos hicieron un becerro de oro y dijeron, este fue el Dios que les sacó de Egipto? A pesar de eso, Dios tuvo misericordia. Dios les acuerda su bendición a pesar de la desobediencia, de su pecado. Pero ellos veían su sacrificio como algo agradable a Dios y Dios dice que no. Ahora, hermanos, hay un gran contraste. La idolatría, la falsa religión, no es un problema del lugar, es un problema del corazón. Ellos eran idólatras en Egipto, ellos eran idólatras en el desierto, ellos son idólatras en la tierra donde Dios le entró. Ellos confiaban en sus obras en el desierto, ellos confían en sus obras ahora en medio de la tierra que Dios les había dado. ¿Cuál es el inconveniente? Ellos tienen los mismos dioses paganos de las demás naciones, disfrazados, engañándose a sí mismos. Son como una famosa actriz en Hollywood que estaba en unas premiaciones y ella fue con un traje de miles de dólares, un maquillaje carísimo, perlas de joyería, una millonada encima. Y cuando levantó el vestido que iba bajando una escalera, andaba con unos calizos de goma. Un ropaje, pero debajo había calizo de goma. Así mismo era esta nación idólatras. Religión sin transformación, idólatras en la esclavitud, en el desierto, en la tierra prometida. Pero aquí Dios le hace un llamado de advertencia. Esa religión no te va a llevar a ningún lugar. ¿Qué vemos? La religión sin transformación es un camino de condenación, porque el persistir en ella traerá el castigo. ¿Qué dice Dios? Versículos 27. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Qué gran tragedia. Como ustedes adoran los ídolos de las naciones paganas, yo les voy a mandar de nuevo al exilio. Yo les voy a mandar a la esclavitud, para que ahora ustedes sean esclavos de esas naciones que tienen esos ídolos paganos. Mira el versículo 27, yo mismo os haré transportar. Sin intermediación, yo actuaré, dice Dios. Ahora hay algo que a mí me llama la atención, el progreso del pecado. Ellos iniciaron con una apatía espiritual, con una indiferencia, pusieron su vida en piloto automático. Hermanos, si un avión, un tren
Hasta un vehículo puede ser conducido en piloto automático. Ahora, la vida del ser humano no debe ser vivida en piloto automático. Ellos terminaron adorando a dioses falsos y van a recibir el castigo de Dios. Hermanos, hay una gran mentira que a mí me gustaría desmontar en esta mañana. Por muchos años se ha dicho, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es mentira. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es mentira. Dios está tolerando al pecador, dándole oportunidad para que se arrepientan. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quiénes fueron los que fueron esclavizados? ¿Fueron los ídolos falsos, los que van a la esclavitud? ¿Fueron los dioses falsos? ¿Fueron las estatuas? ¿O son los seres humanos que van a esclavitud? ¿Quiénes son los que están ardiendo en el fuego del infierno en este momento? ¿Son pecados abstractos o son seres humanos que rechazaron el venir a Cristo en fe y arrepentimiento? Son seres humanos que están practicando la idolatría, los que serán llevados a la condenación. Dios nos tolera a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, pero siempre nos llama al arrepentimiento. Por eso, hermanos, al escuchar este mensaje, debemos nosotros reflexionar acerca de la seriedad de lo que nosotros estamos viviendo. Esto tiene implicaciones para nosotros, sobre todo en el día de hoy que vamos a participar de la mesa del Señor. Primera de Corintios 11, un texto que nosotros siempre utilizamos, cobra implicaciones, porque el apóstol Pablo le dice a los corintios, algunos de ustedes en una religión falsa, en una religión sin transformación, incluso han llegado a participar de la mesa del Señor, y por eso, dice Pablo a los corintios, muchos de ustedes están enfermos y otros han muerto. Ante la venida del Señor, sigue siendo el llamado. Apártate de la religión sin transformación, porque es un camino de juicio y condenación. Jehová de los ejércitos garantizó ese juicio de esclavitud que tristemente se cumplió para con esta nación. Ellos no tuvieron la intención de arrepentirte, pero tú y yo sí en el día de hoy. Tú y yo podemos reflexionar. Y como dice el versículo 24, buscar el juicio, buscar la justicia como un imperativo para esperanza y salvación. Hay esperanza para ti en esta mañana. No confíe en una religión que no produce transformación. No confíe en una falsa expectativa que te puede dar. Eso es un camino de condenación. El confiar en las obras es un camino de condenación, rechazar la gracia y la paciencia de Dios. Y persistir en esta práctica eventualmente es un camino de juicio sin retorno. Hace un tiempo yo estaba en una farmacia y a mí me sorprendió cuántas cosas se venden en las farmacias. Me puse ahí en la vitrina mientras era atendido, me bebí un jugo, compré un protector solar, un sombrero, unos lentes, un rompecabezas. Y yo estaba sorprendido, tantas cosas uno puede adquirir en una farmacia. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me dijo, ¿y la medicina? Y yo dije, espérate, yo vengo ahora. En medio de la farmacia me olvidé de que yo había ido a comprar una medicina. Hermanos, una religión sin transformación te puede servir para muchas cosas. Te puede dar fama en esta tierra, presidente de una junta de vecinos, muchísimas cosas te puede producir una religión sin transformación. Pero hay algo, no te puede dar la vida eterna. Solamente Jesús puede darte la verdadera seguridad. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario puede darte vida eterna. Solamente confiando en la misericordia, en la gracia de Dios, quien ofrendó a Cristo por nuestro pecado, tenemos libertad de la condenación. Por eso sigue siendo el mismo llamado. Ante la venida del Señor, apártate de la religión sin transformación, porque es un camino de juicio, es un camino de condenación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das esperanza
al volvernos a ti. Ayúdanos a reflexionar, Padre Celestial. Prepáranos, oh Señor, para participar en tu mesa. Señor, ayúdanos a vivir cada día para tu gloria, en un mundo hostil que nos persigue, que nos ataca. Ayúdanos a entender que tú nos llamas a novedad de vida. Dirígenos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios les bendiga.